Buenos días, buenos días. Bueno, hoy vengo con mi historia. Creo que hasta el día de hoy no les he contado pues nada raro, que sea por la fe, que como Dios me empezó a llamar, a contarme mi propia historia y esto. Bueno, eh, ayer mi video le puse Colosenses 1:26 porque habla sobre los misterios que hay en la Biblia, sobre los misterios que no hay descubiertos. Y entonces sobre esto quiero hablarles hoy y también de dos versículos de la Biblia que están en Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Qué dicen en concreto estos dos versículos? Que no podemos añadirle nada al libro ni quitarle, porque el que lo haga no está sirviendo al Padre, no está haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, es cierto que el libro es escrito por profetas, por gente que eran seres humanos de este terreno y fueron inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo. Muchas personas no lo entienden, pero los que tenemos la fe en Dios y hemos buscado el por qué, cómo lo hizo y por qué lo hizo y cómo lo hizo, sabemos de que Dios los escogió no solamente en un siglo, sino fueron en diferentes siglos, diferentes culturas, diferentes idiomas, y al traducirlos han tenido concordancia. Entonces, debido a todo eso, los expertos que se dedican a la teología y todas estas cosas han podido concretar de lo que dice ese libro es verdad. Porque personas que jamás se conocieron, que vivieron muchos años uno después del otro y vienen a decir cosas que al traducirlos de diferentes idiomas quieren decir lo mismo. Esto lo pueden buscar en Google, por qué creer en la Biblia, si el libro es verdadero o no es verdadero. Es un libro que tiene más de 3000 años de historia y tiene pasado, el presente y el futuro. Desde el principio, que es Génesis, hasta el Apocalipsis, que es el fin. Estamos viviendo los últimos tiempos. Muchísimas personas que buscamos de conocer la verdad de el por qué vinimos a este mundo, para qué tanta cosa, por qué esto, bueno, tantas preguntas que tenemos a veces sobre las cosas de Dios que no entendemos, el por qué amarlo a Él es tan importante y por qué amar a nuestro prójimo es muy importante de igual manera que el primero, el por qué Jesús vino y vivió como vivió y murió como vivió, porque esto, entonces los que hemos estudiado un poco la Biblia, que Dios nos habla a través del Espíritu, sabemos de que todo esto es para que nosotros podamos vivir felices y siempre contando con la presencia de Dios, siendo agradecidos, siendo estas personas que debemos de ser para vivir todos contentos, felices, sin odios, sin rencores, solamente en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Hoy en día sabemos que estamos como en los días de Noé, cuando Dios destruyó el mundo y escogió solo una familia para que llevara un mensaje al mundo de que había que arrepentirse y cambiar de las cosas malas que se hacían, reconocer que lo que se hacía no estaba bien, aunque pareciera bien, no estaban bien. Y hoy en día estamos en lo mismo, la gente solamente busca el beneficio propio, no el de los demás, el lucrarse
unos y los otros no, en tomar el poder y los otros humillados. Es una cosa que Dios no le gustan estas cosas porque Él siempre dijo la igualdad, que éramos iguales, hombres, mujeres, todos iguales, pero la verdad el tiempo todo lo cambió, las malas costumbres de las personas, los malos ejemplos, y todo esto ha llevado de que sean cosas que no son agradables a Dios porque no son en amor, ni en igualdad, ni en nada. Ha pasado muchos años, siglos con estas cosas, de que siempre han habido cosas que no han sido agradables a Dios y eso lo sabemos. Y es por todo esto que Dios ha estado llamando hijos que le obedezcan, que le escuchen y que lleven la palabra de Él al mundo. Yo no vengo a hablar de ninguna iglesia como tal, no. Cuando Dios empezó a hablarme y empecé yo a escuchar su voz, me dijo que buscara de ellas, conociera de ellos y por sus frutos los iba a conocer. Cada iglesia que he ido, que he conocido, siempre tiene un mensaje distinto, hablan de una iglesia por esto, por lo otro, entre todos parecen como políticos, siempre mirando el que yo lo hice bien, el que usted no, y el que eso así, ¿ve? Entonces, de verdad es lo que muchas veces veo, siempre echando el agua sucia, que este lo está haciendo mal, y pues creo yo que el que habla de los demás lo hace más mal que el que no, porque no es, para mí no es vivir criticando y criticando las cosas malas que hacen los demás, es como mirar si se puede ayudar, aunque es muy difícil que la gente acepte algo como un consejo, porque normalmente se acepta como una crítica, como un reproche, como algo que no gusta, porque a nadie nos gusta reconocer que hemos hecho cosas mal, que nos hemos equivocado muchas veces. Eso es humildad y tenemos que ser muy humildes para reconocer que nos hemos equivocado, que hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios nos dice, pero también Dios nos dice que nos ha dejado que nos levantemos en medio de la cizaña siendo trigo. Y es así como Dios me ha hecho sentir de que este mensaje que Él me ha venido dando y me ha apartado de los lugares donde no quiere que esté, donde me tengo que tomar un tiempo para volver. Y es así, he sido, creo que, obediente entre todo lo que he podido, e intentando hacer la voluntad de Dios siempre, no la mía, ni la de los hombres, ni de nadie, solamente escuchando su voz, mirando las cosas con sus ojos, pidiéndole a Él que me abra siempre la luz de mis ojos, que me abra mis oídos, que mi espíritu sea viviendo en Él y para Él, para poder hacer las cosas realmente como Él las quiere y no irme a confundir ni confundir a nadie, que es lo que más pánico, miedo me ha dado, de decir las cosas y confundir, porque no quiero confundir, quiero antes es darle claridad a la palabra de Dios, a todas las cosas que Dios nos ha querido dar, mandar, hacer, para que le sirvamos y no es eso lo que Dios busca, que seamos felices, de que estemos en esa Sión que Él nos promete, en esa nueva Jerusalén de que Él nos ha hablado desde el principio, que estemos en ese paraíso donde Él siempre quiso que Adán y Eva vivieran. Y es así como Dios ha preparado todo, todo para estos últimos tiempos, con misterios escritos y ocultos en la Biblia, porque no puedo decir que he sido yo. Cuando también Él empezó a hablarme, me dijo, en medio de la ciencia y la tecnología, busca de mí que yo te diré.
y así lo he hecho. Puedo comprobar lo que digo por medio de la ciencia, la tecnología, y es así como voy llevando este mensaje a ustedes con la seguridad de que no soy yo la que me lo invento, de que es Él el que me guía, el que me protege, el que hace que yo pueda decirles hoy, Dios los ama, Cristo los ama, y por medio del Espíritu Santo nos habla y quiere que seamos sus hijos, no su creación, porque Él no quiere castigarnos, Él quiere que seamos realmente sus hijos, agradecidos, y que reconozcamos en Él, en su palabra, que Él existe y es el creador del mundo, del universo y de todo lo que tenemos, porque Él ha permitido todas las cosas creadas para que nos beneficiemos. Hoy en día estos medios de comunicación, las redes sociales, han servido de mucho para expandir la palabra de Dios, para que muchas personas reconozcan que están equivocadas, pero también ha servido para el mundo perderse. Muchos jóvenes se pierden, mucha gente por medio de estas redes se llenan de muchas cosas malucas que no son agradables a Dios, pero existe el bien y existe el mal, y somos nosotros los que decidimos lo bueno o lo malo. Y tenemos que seguir lo bueno, que es Dios, no lo malo, porque eso nos lleva a destrucción. Nunca en la vida hemos visto una persona o en una película que actúe mal y termine bien. No, eso siempre, el malo termina mal, lo que hace malo se termina mal, y así es, y no podemos seguir en este conflicto, porque Dios va a castigar al mundo, y es ese que el plan de Dios de no castigarnos a todos, que paguemos justos por pecadores. No, tenemos que empezar a alejarnos de lo malo, de las cosas que no son agradables a Dios, y reconocer de que Dios nos ama, y nos ama con ese amor tan infinito, que ha hecho muchísimas cosas por llamar nuestra atención, pero no ha sido posible para todo el mundo. Pero sí, tenemos que apartarnos de muchas cosas para poder escuchar su voz y ser guiados por Él. Hoy les dejo este pequeño mensaje y volveré por acá contándoles parte de mi historia para que me entiendan y sepan de que Dios los ama, y los ama mucho. Nos ama mucho a todos.